El tema del mensaje de esta noche es el Dios de Abraham. Es un título muy importante. Y en cierto sentido este mensaje desenvuelve este nombre, el Dios de Abraham, que se menciona bastantes veces en la Biblia, sin embargo sin el contenido. Este mensaje nos provee el contenido del Dios de Abraham. Y primeramente quiero que consideren, consideren este título, el Dios de Abraham. No es algo insignificante. De hecho, si lo considera, es muy significativo. Que este Dios, quien es el Dios a quienes todas las tres religiones principales de la tierra adoran, es el Dios de una persona singular. El Dios de hecho, una persona bastante insignificante. Si hoy va al Medio Oriente, encontrará edificios de reyes, faraones, grandes líderes, pero no encontrará ni una sola edificación acerca de Abraham. Abraham fue el patriarca, de eso no hay duda. Sin embargo, él era una sola persona. Pero a Dios, el Dios del universo, escogió llamarse el Dios de esa persona singular. ¿A usted le gustaría que el Dios del universo se le conozca como el Dios de James Smith? Que todo el mundo conozca a este Dios de los cielos y la tierra como el Dios de James Smith. Eso significa que Dios ha obrado mucho en James Smith, que le hace el Dios de James Smith. Recientemente, el museo en Israel nos pidió a algunos de nosotros que tradujéramos algunos de sus materiales y artefactos. Y al traducir, nos topamos con muchos dioses cananeos, al menos 20 de estos dioses. Está el dios del sol, el dios de la fertilidad, el dios de fuego. En el Antiguo Testamento está el dios del fuego y el dios del sol. Acera, el dios de la fertilidad. Hay dios de ciudades. Pero en todos los escritos antiguos no se menciona el Dios de una persona singular o específica. Únicamente en la Biblia uno ve que este Dios escoge llamarse el Dios no de un gran fenómeno, o el Dios de una gran ubicación geográfica, o el Dios de una gran ciudad, sino el Dios de una persona específica. Y ahí hay mucho significado. A mí me gustaría hablar un poco acerca de esto y luego abarcaré el bosquejo. Y les quiero decir que este bosquejo está basado en este libro, La historia de Dios en su unión con el hombre. En el capítulo 8, capítulo 7, este bosquejo fue tomado de este capítulo. Y ahí hay 18 puntos. Y al abarcar estos 18 puntos, abarcaremos todo el mensaje y tendremos una visión panorámica del Dios de Abraham. Pero antes de eso, quiero permanecer primero en este punto de que este Dios se le llama el Dios de Abraham. Yo deseara
que al culminar mi vida, Dios se pueda llamar mi Dios. Hay un himno que cantamos al comienzo de esta noche. Himno 283. Perdón, himno 671 en inglés. 671 en inglés. Es un himno escrito por Margarita E. Barber y era uno de los himnos preferidos del hermano Lee. Y cuando el hermano Lee llegó a la última parte de su vida, en una ocasión él reunió todos sus hijos y sus nietos juntos y les pidió que cantaran este himno. Y él dijo, este himno describe mi vida. Y si ve este himno es simplemente la experiencia de una persona de este Dios. Y él, en este caso ella, tuvo una experiencia tan subjetiva de este Dios que ella pudo decir, mi Dios. Leeré algunas líneas para ustedes. Dicen, lo profundo de las profundidades de este nombre, mi Dios. Hoy usted podría decir que Dios es su Dios. Dice, mi Dios, profundizo y moro en tranquilidad y deleite. Luego la estrofa 2 dice, tú eres mi Dios, el todo suficiente. Y en la estrofa 3 dice, para mí, el que confía en ti, mi Dios, una vez más me atrevo a arrojarme sobre tu pecho. Usted podría decir que la vida completa del hermano Lee es una experiencia de mi Dios o su Dios. Podría decir lo mismo de Abraham, que toda su vida, sus experiencias fueron las experiencias de su Dios. Algunos de nosotros nacimos en familias cristianas y algunos nacimos en familias donde nuestros padres o abuelos están en la iglesia y crecieron y podrían decir que el Dios es el Dios de mi padre. Puede decir que el Dios es el Dios de mi abuelo. Pero yo espero que algún día usted pueda decir que el Dios de mi padre y el Dios de mi abuelo también es mi Dios. Y también le quiero mencionar, o quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes aquí son segunda o tercera generación o cuarta generación? O tal vez algunos de ustedes son quinta generación de los que vienen del lejano oriente. Si son de esas generaciones, pónganse en pie. Los queremos ver. Ok, yo no les voy a pedir que hagan algo, pero yo espero que en algún momento usted pueda decir y orar, Señor, Dios, haz del Dios de mi Padre mi Dios. En Romanos capítulo 4 dice que Abraham conocía a este Dios como uno que llamaba las cosas que no son como que son, y de la muerte producía la vida. Pero esa no solamente era su experiencia. En el versículo 23 y 24 dice que no fue escrito solamente para él, sino también para nosotros, con respecto a nosotros. O sea, el Dios que llama las cosas que no son como que son, y de la muerte la vida. El Dios que Abraham experimentó debe ser también el mismo Dios que nosotros experimentamos. Y al prepararme para este mensaje, me recordé de un versículo en Juan capítulo 20, donde el Señor en su resurrección dijo, ve a mis hermanos, haciendo a mi Padre, que es su Padre. Eso fue
Y es una porción que he disfrutado mucho en el pasado. Por al prepararme para este mensaje, disfruté la segunda parte, que dice, mi Dios y a vuestro Dios. And I hope Y es mi esperanza that we can say que podamos decir that the God of Abraham, que el Dios de Abraham es mi Dios God of Jesus Christ. y el Dios de Jesucristo también es mi Dios. There are four things I want to Ahora, say. quiero mencionar 4 asuntos acerca del Dios de Abraham. The God Número 1, el Dios de Abraham to do with humanity. se relaciona con la humanidad. Number two, Segundo, Abraham el Dios de Abraham to do with individual persons. se relaciona con personas específicas, individuos. Número 3, With history. el Dios de Abraham se relaciona con la historia. Y mencionaré algo acerca de esto. God of Abraham. Y cuarto, el Dios de Abraham The way se relaciona con la manera en la cual Él trata con las personas, con su manera. start with number one first. Comenzaré con número 1. Or rather, I'll start with Dios. O, de hecho, comenzaré con número 2 y luego regreso al número 1. God Dios of es el Dios individual persons. de una persona individual, específica. Abraham. Él era el Dios de Abraham. Trace Ahora, verses with you. quiero presentarle algunos versículos You just acerca de cuál era la perspectiva de Isaac de este Dios y luego la perspectiva de Jacob how the children of Israel acerca de este Dios y la perspectiva que tenían los hijos de Israel de este Dios. Isaac. Bueno, Isaac. Isaac was up under the shadow of his father. creció bajo la sombra de su padre. When Jehovah Así que cuando Jehová se apareció a Isaac en Génesis 26:24, él dijo, I am the God of Abraham your father. yo soy el Dios de Abraham, tu padre. O sea, yo soy el Dios de tu papá. And that happens at Beersheba, Y eso sucede en Beerseba. as his dad's son. Isaac conoció a Dios como el Dios de su padre. Y luego venimos a Jacob. Jacob, Y Jacob, the first time la primera vez God que se habla acerca de Dios es cuando él huye de su hermano. he was a lonely boy. Él era un niño solitario en el desierto. Then Y he saw the God of Abraham luego él vio el Dios de Abraham y de Isaac. O sea, él vio fathers. el Dios de su abuelo y de su padre. Then this grandfather Y este Dios de su abuelo y de su papá, de su padre, le habló y le hizo una promesa. then Y luego, as a pretty smart, conniving young siendo un joven astuto e inteligente, you would give me él dijo, si me das alimento, y si me das vestido, if you wish me, y si andas conmigo, bring me safely back. y si me llevas con bien de vuelta a mi casa, entonces yo haré de ti mi Dios. So far, you're just my Hasta ahora tú has sido el Dios de mi padre y el Dios de mi abuelo. Pero si tú haces todas estas cosas para mí, entonces yo haré de ti, también te haré mi Dios. Luego él salió Uncle Laban. corriendo a su tío Labán. And by the way, Laban, Y, de hecho, Labán, his father was Nahor, and Nahor su padre era Nahor, brother. y Nahor y Abraham eran hermanos. Jacob was the third generation, Así que Jacob era la tercera generación, the second generation. que fue a quedarse con la segunda generación de sus familiares, de sus parientes. Nahor, Y Nahor tenía su Dios. and so after Jacob served him 20 years, Así que después de que Jacob le sirvió por 20 años y salió,
his wife took away some of the gods. Y su esposa le quitó algunos de sus dioses. I steal my gods. Labán se quejó, ¿por qué me roba mis dioses? In chapter 31, En el capítulo 31, versículo 30. argued back. Y Jacob le discutió de vuelta. In chapter 31, verse 5, En el capítulo 31, versículos 5 y 42. of my father, Le dijo, el Dios de mi padre, the dread of Isaac, the dread of el temor de Isaac, one that Isaac feared, o sea, aquel que Isaac temía, not yet his God, todavía no era su Dios, but his father, era el Dios de su padre, the one that Isaac feared. aquel a quien Isaac temía. Él ha estado conmigo. He invoked his dad's God. Se caía, él invoca el Dios de su padre. They finally settled the dispute. Luego They had la disputa fue resuelta, hicieron un pacto Laban said, y Labán le dice, the God of Abraham, el Dios de Abraham, granddad's God, ese es el Dios de tu abuelo, el Dios de Nacor, God ese es el Dios de mi padre, of their father, el Dios del padre de ellos, Terah's God, and they're probably all different gods. seguramente eran todos dioses diferentes, juzgue entre nosotros. Then Jacob went back to, Y Jacob regresó a Canaán and he was in Shechem. And while he was in Shechem, y estaba en Sequem. Y mientras él estaba ahí, Dios le habló. you should make altar Dios le dijo, edifica un altar to you. al Dios que se te apareció. ¿Recuerdas aquel Dios que se apareció cuando oíste de tu hermano? So Jacob remembered that. Jacob se recordó de eso, fue a su familia y les dijo que se deshicieran de todos los dioses extranjeros. Y luego les dijo, ¿quién es este Dios Bringing you to. al cual yo les traigo? He says, En versículo 3 dice, Él es el Dios days of my distress, que me contestó en los tiempos wherever I go. de mi agonía y ha estado conmigo donde quiera que yo ande. Así que al final Jacob tuvo alguna experiencia de este Dios. Something about this God, that this God Él pudo hablar acerca de este Dios. Aquel Dios me respondió y ha estado conmigo por donde quiera que yo vaya. to the extent that you Saben, al grado al que usted experimente este Dios, ese Dios ha llegado a ser suyo. Si usted tiene ninguna experiencia de ese Dios, Él sigue siendo el Dios de su padre y de su abuelo. Pero cuando experimenta algo más, llega a ser un poquito más su Dios. Hasta at the end of his life, que al final de su vida, 48, en el capítulo 48, versículo 15, al bendecir a su hijo José, God before whom my fathers Abraham and Isaac, él dijo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres. Sí, God of my father, era el Dios de mi padre grandfather, y el Dios de mi abuelo. Pero luego Jacob dice, God who has shown el Dios que me ha pastoreado toda mi vida hasta este día. he could add that Él pudo decir eso porque tuvo una historia, tuvo experiencia knowledge. y conocimiento personal de este Dios, que en el pasado Grandfather's God, solo era el Dios de su abuelo his father. y el Dios de su padre. I hope Yo espero que para todos nosotros, came to the Lord's house, quienes vinimos al recobro del Señor, we will get grandparents. por medio de sus abuelos y sus padres, podamos decir algún día que este Dios es mi Dios. Hymn number 600, the first word is my God. En el himno 600 la primera palabra es mi Dios. To be able to say No es liviano poder decir mi Dios. thing that I want to say. Eso es lo primero que yo quiero decir. God is Y es que Dios not a God of the universe. no es solamente el Dios del universo,
a personal. es un Dios personal. The God of Abraham. Es el Dios de Abraham. And then, as Jacob Y experienced it, a medida que Jacob lo experimentó, llegó a ser el Dios de Jacob. time of Moses Y en el tiempo de Moisés, saw the burning cuando Moisés vio la zarza ardiente, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, God of Isaac. el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Some experience of God, free of Hay experiencias de Dios en ellos tres. De tal manera que Dios pudo decir que Él era el Dios de tanto el Padre como del Hijo and the grandson. y del Nieto. In saying that, Y al decir eso, the note si lee 3:6 la nota de pie de página de Éxodo capítulo 3 versículo 6, donde habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, three things. ahí se indican tres asuntos. Primeramente, que ese Dios de Abraham Covenant, es un Dios que establece el pacto. not a blank. Hay una experiencia específica, no es algo en blanco. Segundo, es el Dios de la resurrección. Y claro, esa fue la interpretación del Señor Jesús del significado de Abraham, Isaac y Jacob. Triune God. Y también eres el Dios triuno. I am the God of your father, the God Yo soy el Dios de tu padre, and the God of Jacob. el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese es mi nombre. And then Y luego, God said, Dios dijo, you go to the children of Israel and ves, declare to them ve a los hijos de Israel y declara their people. que el Dios de vuestros padres. ¿Y quién es ese Dios? In chapter 3, verse 15, En el capítulo 3, versículo 15, is his name. dice Jehová, que es su nombre, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Luego, miren lo que dice a continuación. Is mine Este es mi nombre para siempre. is Este es mi nombre. Este es mi memorial de generación en generación. in other words, O sea, if you want to know God, si usted quiere conocer a Dios, know God by this tiene que conocer a Dios según esta designación. Él es el Dios by Abraham experimentado por Abraham, por Isaac y por Jacob, has done something in their lives. en cuyas vidas Dios hizo algo. Este es su nombre para siempre. Of those personal De esas experiencias personales que hace a Dios su Dios, ese es su nombre para siempre. Y ese es el memorial. and all the ancient nations, En todas las naciones antiguas tienen dioses. God of this nation, El Dios de esta nación, el Dios de aquella nación. with the people of God. Con el pueblo de Dios, con los hijos de Israel. That God, Ese Dios God of individuals. es el Dios de individuos, de tres personas. It's very interesting. Es muy interesante. Now, one more thing, Y un punto más. and I'll go to the next point. Y continuará el próximo punto. In Joshua chapter 20, En Josué capítulo 24, al final de la conquista cananea, Josué presentó a todos los hijos de Israel, los llevó a Siquem, y allí renovaron los votos que habían hecho con Dios. chapter on serving Y es un capítulo right God. que trata acerca de servir al Dios correcto. Comienza diciendo que sus padres sirvieron otros dioses The river, verse 2. antes de cruzar al otro lado del río en versículo 2. Here, then we went Luego dice que pasaron por Egipto, por el desierto, a la buena tierra, pasaron por todas estas experiencias. Y en el versículo 14 dice, ahora, away the gods whom quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid a este Dios. El versículo 15 dice,
Either those gods Escogeos hoy a quién habéis de servir. O sea, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. we will serve our God. Serviremos nuestro Dios. Luego los hijos de Israel respondieron Verse 17. en el versículo 17. Jehová nuestro Dios. Al fin usaron ese pronombre, que este Dios no es solamente el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, sino que ahora es nuestro Dios. Le hemos hecho nuestro Dios. Jehovah our God Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. we will serve. El versículo 18, nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Ahora este Dios, que era el Dios de los patriarcas, ha sido nuestro Dios. El versículo 24, No, you can't. después de que Josué dijo, no pueden hacer eso, Not faithful. no serán fieles, los hijos de Israel respondieron, Jehová nuestro Dios, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz escucharemos. Then Luego, and acted a stone, Josué and that stone escribió sobre una piedra in eh, El Balad, y esa piedra todavía está ahí, in the city of Shechem, which today is called Nablus. en una ciudad, en un lugar en la ciudad de Siquem. De vez en cuando yo he llevado a los santos ahí y esa piedra todavía está ahí. Generations, three generations, and they consecrated them. Y familias de segunda, tercera generación se consagraron para servir a su Dios. We want all the houses and all the families Queremos que todos los hogares, que todas las familias se consecrate. reúnan y hagan una consagración corporativa de que Dios no solamente sea Dios de otra persona o el Dios de la Biblia, sino que sea nuestro Dios. For me and my house, we, Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 27 says, En el versículo 27 dice, witness esta piedra será testigo contra nosotros, deceptively against your God. no sea que vosotros obréis con engaño contra vuestro Dios. Eso dijo Josué. So much to give you an impression of this God. Y todo esto para darle una impresión acerca de este Dios, el Dios de Abraham. The next Ahora, I want to say, lo próximo que quiero decir es que this God este Dios revealed himself se reveló en la historia. He doesn't reveal himself through doctrine. Y no se revela en la doctrina, proposiciones. Él se revela por medio de la historia. The whole Bible. De hecho, toda la Biblia, la mayor parte de ella es historia. You may say story. O podrían decir Actually, it's what historias, to us. que es lo que nos sucedió a nosotros. Que conocemos a Dios History. por medio de la historia. Brother Lee, one El time, hermano Lee en una ocasión those 28 messages, dio 28 mensajes y esos 28 mensajes relataban la historia del recobro del Señor en los últimos 60 años. Y había muchas historias. Pero al principio el hermano Lee dijo, yo no solo cuento historias. En las historias está la revelación. Es por medio de las historias que se obtiene la revelación. may say, Y podría decir que todo el Antiguo Testamento son historias. go through those 18 points. Y al pasar por estos 18 puntos, Stories. en realidad son historias. But it is through Pero es en esas historias that God reveals. que Dios se revela. God is a God. Dios es el Dios de historia. God reveals himself. Dios se revela por medio de la historia. Speaks. Dios habla por medio de la historia. You know, in the crystallization, En el estudio de cristalización del Evangelio de Juan,
It says that in chapter Se dice que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde dice que Él es la palabra, como la definición, explicación de Dios. ¿Cómo Él habló? through the air, Él no habló en el aire, 5 historical Él habló por medio de 5 eventos históricos. En los eventos históricos, Dios se reveló. in Hebrews, Es por eso que en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios in many portions and in many ways, through the history of the patriarchs, Dios habiendo hablado parcial y diversamente en tiempos pasados a los padres y los profetas, por medio de las historias, lo que le pasó al pueblo de Dios individual y corporativamente, Dios habló. Fueron en todos esos hechos que Dios le habló al hombre. God speaks Dios habla por medio de la historia. Dios se revela por medio de la historia. Dios obra por medio de la historia. Dios se mueve por medio de la historia. Y la voluntad de Dios se cumple en la historia. La pregunta es, ¿tiene usted una historia con Dios? Do you have a Usted tiene una historia con Dios. Jóvenes, tal vez sus padres tienen una historia con Dios. Y usted tiene una historia con Dios. that this book Y les mencioné que en este libro fue de donde se tomó este bosquejo. Y les quiero leer el comienzo de este libro gives you a sense, para darles Brother Lee, una title. idea de por qué el hermano Lee da este título, La historia de Dios. It's not written in fables, myths, La historia de Dios no se escribe en experiences, and the history of relatos de ficción, sino que en las experiencias de cada uno de ustedes. James, ¿tiene usted una experiencia con Dios? Si la tiene, your God. Dios es su Dios. Maybe Tal vez you have a history of 1 year, tiene una historia de un año 5 years. o de 5 años. It doesn't mean that you're Eso no significa que ha sido cristiano por 30 años si tiene 30 años de historia. 1 year. Tal vez ha sido cristiano por 30 años y solo tiene un año de historia. First John, En Primera de Juan dice that the young people, que los jóvenes, their sins are forgiven, sus pecados son perdonados, sins are forgiven, y a los hijos, overcome the world. que a los hijos sus pecados son perdonados. Los jóvenes vencen el mundo, pero los padres conocen a aquel que era desde el principio. O sea, los padres son los que tienen la historia. My brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas, ¿tiene usted historia? Nosotros, cada uno de nosotros, individualmente, ¿tenemos una historia con Dios? Les leeré algunas oraciones del comienzo de este libro. purposeful, active, and acting God. El Dios viviente, lleno de propósito, activo y que actúa, ciertamente necesita una historia y una biografía. They finished writing the Bible. La que el hermano le dice que recientemente completé de escribir la historia del hermano Watchman Nee. Así que Watchman Nee tiene una historia, no solamente una historia romántica, una historia heroica, es una historia acerca de Dios. That's why when Y es por eso que al leer esa biografía, un siervo que vio la revelación divina, no es como una biografía cualquiera, es la historia de Dios obrando en el hombre. Es una historia especial y esa es la única clase de historia que cuenta. and I wish Yo deseo para mí, para ustedes, que tengamos más de esta clase de historia. the Bible is the biography of God, the history of God. La Biblia es la biografía de Dios, la historia de Dios. En realidad podremos decir que la Biblia es la autobiografía de Dios. Es una historia de Dios, pero es una historia que está vinculada con nosotros. O sea, While we are writing mientras nosotros escribimos nuestra historia, Dios escribe su historia. Pero depende history that we write is in union with God. de que la historia que nosotros escribamos se está en unión con Dios, o se escribe a base de la Casa Blanca o de Wall Street o de cualquier otra cosa que no sea Dios. If that writing, Si esa escritura then it is se relaciona con Dios, es tanto nuestra historia como la historia de Dios.
Tenemos que conocer la historia de Dios porque su historia everything to do with us. está por completa relacionada con nosotros. La historia de Dios ha llegado a ser nuestra historia He is porque with us. Él se ha unido a nosotros. Now, before I pass on to another point, Ahora, antes de pasar al próximo punto, read you one thing. les quiero leer una porción. That is, Brother Lee asks, Y es el hermano Ni pregunta, so history ¿tiene usted una historia espiritual? in the chapter numbering our days. Es en el capítulo titulado Enumerar nuestros días. Spiritual history. Él dice, ¿tiene usted una historia espiritual? O entre nosotros, algunos tal vez hayan envejecido, tal vez tengan nietos, tal vez tenga 60 años de historia, pero solo tiene un mes delante del Señor. O tiene 20 años de edad y solo 10 años en el Señor. Tal vez ha creído en Él por 5 años, pero no significa que tiene 5 años de edad. Por favor, recuerden que los números de años es un asunto y su edad es otra. ¿Cuántos días tenemos nosotros delante de Dios? Esto es un asunto de suma importancia. Preguntémonos, ¿cuántos días yo tengo In the sight of God. a los ojos de Dios? How much history? O sea, ¿cuánta historia yo puedo escribir? When you get to the tomb, Al llegar a su tumba on your tombstone, y escriban algo sobre la lápida, ¿cuánta historia podrán escribir las personas? this person Esta persona was, fue un gran hombre en el mundo. that was all. Eso fue todo. But with these ones, Pero con estos it's history. tuvieron una historia delante de Dios. Amén. Okay, Muy bien. come to the outline. Ahora pasemos al bosquejo. It talks about how this God Aquí habla acerca de cómo este Dios reveals himself to man. se revela al hombre. And he reveals to man Y Él in 5 ways. se revela al hombre en 5 maneras. Primeramente, In appearing to him. al aparecerse al hombre. And there are 4 appearances. Y se aparece en 4 ocasiones. Segundo, al hablar. Y habla 12 veces. Tercero, al llamar al hombre. Y hay 2 llamamientos. And giving man. Cuarto, al darle al hombre una visión. Y hay una visión. Y luego And then there's 6 other things. hay 6 otros puntos. 6 other things. Esos 6 otros asuntos no son ni el hablar de Dios, ni el aparecer de Dios, ni el llamamiento de Dios, ni la visión de Dios. ¿Y que entonces qué son? Those were all things, including the Esos eran todas las cosas, incluyendo fracasos. That means God Esto significa que Dios se revela write history y escribe la historia, not just through his no solamente mediante su hablar directo, direct word. sino también por su obrar indirecto. 6 times, De esas 6 ocasiones en las que se cuentan, no direct speaking, donde no hubo un hablar directo, were failures. 3 de ellas eran fracasos. Abraham went and betrayed. En una ocasión, Abraham traicionó a su esposa en Egipto. En otra ocasión, él engendró a Ismael. En una ocasión, After he got into después de que entró en comunión con Dios e intercedió por Lot, volvió a fracasar. and when he went to this place called Gerar, G-E-R-A-R, and he did it. Y él fue a cierto lugar y él volvió a hacer lo mismo. You know what? ¿Y saben qué? All that was going on. Y mientras él hacía eso, Dios continuaba escribiendo su historia. There was no history of Abraham. Claro, en eso, Abraham for 13 years. ahí no hubo historia de Abraham. Abraham se detuvo su historia por 30 años. Sin embargo, Dios continuaba escribiendo. Eso era en Gerar.
Okay, let's come to the outline. Muy bien, pasemos al bosquejo. I suggest if you want to or one way Yo les recomiendo this outline que una manera de abarcar este bosquejo conmigo Genesis es pasar al libro de Génesis, to the outline, al bosquejo. because in the outline Porque en el bosquejo it gives you a subject of all these things that we talk about. se menciona el tema de todos estos puntos que hablaremos. Now, like I said, there are altogether 4 appearances. Como mencioné, Dios aparece 4 veces, Él habla 12 veces y hay 2 llamamientos, 2 llamados. Y todo esto sucede en 4 etapas. Stages. Y se describen las 4 etapas de la historia de Abraham. It's coming out of La primera etapa Chaldea. fue salir de Ur de los Caldeos. That's when he knew God as the God of glory. Ahí fue que él conoció a Dios como el Dios de gloria. You have actually a message in the life study that describes these four stages. En la segunda etapa, de hecho hay un mensaje de estudio vida que describe estas 4 etapas. Experience him as the God of glory. Dios le experimenta como el Dios de gloria que lo ha llamado para salir. La segunda etapa When he experienced God by living by faith, es cuando conoce a Dios al vivir por fe y Dios cuidó the necessity. de todas sus necesidades diarias. 13 and 14. Eso es en el capítulo 13 y 14. That is the third speaking and the fourth speaking. Y eso constituye la tercera y la cuarta ocasión en cual Dios le habla. En la etapa 2, en Betel, In Shechem and then en Siquem the second. y luego en Betel en la segunda etapa. The second stage is when God took care of this. Esa es la segunda etapa en la cual Dios tomó cuidado de su vivir. Claro, cuidó de él al bendecirlo, Living by Abraham, pero learning cuidó de su vivir a medida que Abraham aprendió a vivir por fe. Aprendió a vivir por fe. to move on to the third Luego él avanza a la tercera etapa, from chapter 15. que comienza en el capítulo 15. Hasta ese punto, Taking care of Abraham's living. Dios cuidaba del vivir de Abraham. Luego en el capítulo 15, versículo 1, And there's a footnote there. dice, después de estas cosas, y hay una nota de pie de página que dice, antes de todas estas cosas, Abraham había experimentado a Dios como aquel que le protegía y lo bendecía materialmente para sustentarlo en cuanto a su existencia externa. Comenzando con este capítulo, con el capítulo 15, versículo 1, The fifth speaking. comenzando con el quinto hablar en Hebrón. He needed God's grace. Él necesitaba la gracia de recibir internamente la gracia de Dios con miras al cumplimiento, el propósito de Dios. Y luego, y ahí es que Dios le dice, tú tendrás tu simiente. Él intenta tener su simiente por sí mismo, él fracasa. Se da cuenta que necesita experimentar gracia. Y cuando sucede es en el capítulo 17, que Dios se revela como el Shaddai, como el todo suficiente. El todo suficiente. Not to take care of your living, No para que tú cuides de tu vivir, todo suficiente para capacitarte para cumplir el propósito de Dios. El Shaddai, todo suficiente. oh, that was such a wonderful. Algunos de nosotros, wow, ese hablar tan glorioso. El Shaddai, una vaca con una ubre y continúa saliendo. Bueno, About daily living. ese impartir no es solo para cuidar de nuestro vivir diario o para cuidar de nuestra paz y nuestro gozo. Es para que cumplamos el propósito de Dios, no por nosotros mismos. Él es el todo suficiente que tomará cuidado de todas las necesidades para que cumplamos el propósito de Dios. Es por eso que inmediatamente después de eso, Él dice, yo soy el todo suficiente, andad delante de mí y sed perfecto.
to do with taking care of your living, Así que no tiene que ver nada con tu vivir, fulfilling God. sino con tu cumplir el propósito de Dios. Esa es la tercera etapa. Así que Abraham pasó la etapa 1, Calling out el cual fue un llamado para salir, across the river, cruzando el río, a la segunda etapa, en la cual él vivía por fe y tomaba cuidado de su vivir, y pasó a la etapa 3, en la cual aprende y conoce a vivir por gracia, con miras al cumplimiento del propósito de Dios. Y de ahí él avanza a la cuarta etapa, que comienza con el octavo hablar en Hebrón, en el capítulo 18. he moved Y to another realm. en el capítulo 18, él avanza a otra esfera, a otra experiencia, a otra etapa. That was what we had in the last message. Y eso es lo que tuvimos en el último mensaje con el hermano Minoru. He moved on to O sea, él pasó a la etapa en la cual él tiene comunión con Dios en un nivel humano sections with God. e intercediendo con Dios. En la primera etapa es el Dios de gloria. En la segunda etapa es el Dios del Altísimo. He's the God En la tercera etapa es el Dios todo suficiente, el Shaddai. Y en la cuarta etapa as a man. es el Dios que viene como hombre. Y qué maravilloso. Well, let's move quickly through this outline. Hey, the God Muy bien, abarquemos el bosquejo rápidamente. El Dios de Abraham es el Dios de la gloria. En su primera aparición a Abraham, con el primer llamamiento que le hizo, la primera vez que habla con él como el gran imán y la gran motivación que hizo que Abraham saliera del país de idolatría satánica. 1. Por medio de la repetida aparición de Dios a Abraham, él se transfundió en él y así lo llevó a experimentar una infusión espiritual. 2. Fue debido a la persistencia de Dios que Abraham pudo llegar a Canaán. Dios retiene a su pueblo. Él es un Dios que no nos dejará ir. 3. Dios se reveló a Abraham como aquel que justifica a su pueblo que cree, en quienes Él se ha infundido como el elemento que los capacita para creer, a fin de ser la fe de ellos, la cual es el aprecio que ellos sienten por Él como respuesta divina a su atracción. Ese es el primer hablar. Y en el primer hablar, here is the God of ¿quién aparece? Es el Dios de gloria. the glory of God. No la gloria de Dios. In Genesis Saben, en Génesis capítulo 1 is the glory of God. se ve la gloria de Dios, la creación de Dios. But when you come to chapter 12, Pero al llegar al capítulo 12, hay una persona you know the creation, que no solo conoce al Creador, God Himself. sino que conoce al propio Dios en su ser. Would you like ¿Cuál prefiere usted? ¿Conocer la gloria de Dios o conocer al Dios de gloria? Hace algún tiempo a tape from the library? tomé una cinta de la biblioteca que hablaba de Jonathan Edwards. Oh, un hombre tan piadoso. Aun cuando era joven, él salía al bosque por horas y horas y contemplaba la gloria de Dios. Y él oraba y aún lloraba. Eso es maravilloso. Pero ¿saben qué es eso? Eso es solamente apreciar la gloria de Dios. Pero Abraham, él vio el Dios de gloria. Él vio al propio Dios. You know, the glory of God Y era, is the God of glory. no es la gloria de Dios que te atrae, es el Dios de gloria que te atrae. He attracts. Él te atrae. Appearing, Su aparición es su atraer. He doesn't chase you. Él no corre y te persigue, Él te atrae. En la escuela preparatoria, en una clase de inglés, había un poema que decía, el, God, and He's chasing you. como un perro que te sigue, el perro es el de Dios y Él te sigue hasta que no te queda otra opción. Bueno, Dios no te persigue, Él te atrae, Él te llama como un gran imán. A veces no responde, pero el poder todavía está ahí. It's the God of glory. Es el Dios de gloria que se aparece a Abraham y la trae como un gran imán. Pero Abraham se quedó So
estancado. He was in Paris. Él estaba en... So we come to the second appearing. Second appearing was God appearing to Entonces llegamos a la segunda aparición de Dios en Herón. gave him a lot of stuff. Y ahí Dios le dio muchas cosas. En Harán. Very short. En Harán. It was just one La primera vez que Dios le habló brevemente, una sola oración. land and from your relatives. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Eso es todo lo que le habló Dios. En el segundo hablar, cuando él se quedó estancado, Dios al menos le habló en 5 ocasiones. Go from the land. Bien, vete de tu tierra Number one. a la tierra que te mostraré. 1. Y haré de ti una nación grande. 2. Engrandeceré tu nombre. 3. Serás bendición. Número 4. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Número 5. Y luego y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Get stuck in it. Ahora, ¿te vas a quedar en Harán o no? So Abraham in the outline. Así que Abraham en el bosquejo dice, Abraham. esto atrajo a Abraham. ¡Wow! ¡Que Cristo! Así que él avanzó Good man of the divine. para entrar a la buena tierra. One. According to Galatians 3, 1. Según Gálatas 3:14, la bendición prometida aquí es en realidad Dios mismo como el Espíritu. the Father, Son, and La mayor bendición es el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, como Espíritu procesado, todo inclusivo y vivificante, que muera a nosotros de una manera muy subjetiva para nuestro disfrute. Esa fue la promesa dada en Harán. people receive a curse. 2. Cualquiera que maldiga al pueblo de Dios recibirá una maldición, y cualquiera que lo bendiga recibirá una bendición. ¡Wow! Eso es grande. Si Dios me dice a mí, el que te maldiga a ti será maldecido, el que te bendiga será bendecido, yo diría, wow, amén. But you know what? That's a Pero ¿saben qué? to the nation of Israel. Eso es lo que le pasó a la nación de Israel. Quien los maldiga serán maldecidos, quien los bendiga serán bendecidos. The second. Ese es el segundo. Luego To stage 2. pasamos a la etapa 2, He's already in the land. donde él ya entró a la tierra y ahora tiene que vivir por fe. Es la letra C. El Dios de Abraham es el Dios de la tierra. He has the whole earth. Tiene toda la tierra. La segunda vez que se le aparece a Abraham y la tercera vez que habla con él para prometerle que le daría la tierra de Canaán a su descendencia. I'm not just gonna make you rich. I'm gonna give you. No solamente te haré rico, sino que te daré toda la tierra. Guess what? Luego, ¿saben qué? In the middle of it, En medio de eso, ¡pum! Él fracasa. I mentioned about 4 stages. ¿Saben? Mencioné 4 etapas. It so happened in each of those 4 stages. Pues sucede que en cada una de las 4 etapas, Abraham tropieza. La primera etapa, él tropezó en Harán. In the third, En la segunda etapa, él se tropieza en Egipto. En la tercera etapa, él se tropieza con Ismael. Y en la cuarta etapa, tropieza the same error again. al entrar en Harar y volver a cometer el mismo error. It's still something. A la versión recobro lo llama una debilidad escondida. Seguía viendo esa debilidad aún en la etapa 4. Recuerdo un hermano en una conferencia hablando de Abraham en Gerar, dibujó un dibujo que era sube, sube y baja, sube, 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 baja, sube, sube, vuelve a caer. ¿Saben qué? Así somos usted y yo. That's human. Eso es humano. In this human, Y writes his history. en ese humano Dios escribe su historia en medio de nuestros fracasos. Y ese es el próximo punto, la letra D. El Dios de Abraham es el Dios que cuida secretamente. No había, de seguro él no estaba recibiendo hablar cuando él entrega y traiciona a su esposa. Doing something. Pero Dios aún así estaba obrando. So his secret fear. Estaba ejercitando el cuidado secretamente por sus elegidos. Y al leer se ve cómo Dios soberanamente That place. echa a Abraham de ese lugar. Got out of that place. It's Él salió, shameful. But he got out of that place. debería ser bastante vergonzoso, pero él salió de ahí con muchas riquezas. That's how God cares for you. Es así como Dios cuida de usted y de mí. Then the next one. Luego próximo, God of Abraham el Dios de Abraham es el Dios and de consolación y aliento. Lot separated from him. Así que Lot se apartó de él. Nephew who was following him all the time.
now they stop. Tenía su sobrino que le seguía y ahora se fue. Y ahora Abraham está solo. By the way, Y you know, Lot, de hecho Lot siguió a Abraham, pero nunca tomó el Dios de Abraham como su Dios. and the name Lot El nombre Lot, ¿saben lo que significa? Significa velo. Él nunca vio el Dios de Abraham. Él simplemente le siguió y llegó hasta cierto punto, vio otra cosa mucho más bonita, material. algo material, He left. y lo dejó. Left alone. Abraham quedó solo, estaba solitario, así que el Dios de Abraham es el Dios de consolación y aliento. La cuarta vez que habla con él después que Lot se separa de Abraham, para prometerle que le haría a Abraham a su descendencia la tierra de Canaán, cuya extensión sería hasta donde él pudiera ver en las 4 direcciones, y que haría que su descendencia fuese tan numerosa como el polvo de la tierra. El número 1 habla de la descendencia, y el número 2 de la tierra. Dios le habló consolándolo y alentándolo, prometiéndole la descendencia y la tierra. Cristo, como descendencia de Abraham, tiene que forjarse en nosotros, a fin de que Él sea producido por medio de nuestro, con miras a su aumento. La tierra de Canaán representa al Cristo todo inclusivo, como espíritu todo inclusivo, que muera en nuestro espíritu, para nuestro disfrute, a fin de que lleguemos a estar constituidos de Él con miras a su expresión corporativa. Hemos abarcado algunos de estos puntos en los mensajes pasados. No entraremos en ellos, excepto que diré: God's comfort este es el consuelo y el aliento de Dios he brought en when he was left by himself. Hebrón, cuando él quedó solo. The next point, El próximo punto: and it happens after Abraham y sucede and he que luego Abraham luchó por su had a message. hermano. Y hay un mensaje, escuchamos hermano, un mensaje acerca de esto. Con sus 318 hombres luchó por su hermano y no necesitó ningunos obsequios del rey de Sodoma, porque mi Dios, el que posee, es el Dios altísimo que posee los cielos y la tierra. Y es una fe, pero esta fe cuida solo de su vivir. Y los de Abraham es Dios el Altísimo, dueño de los cielos y la tierra, quien por medio del sacerdote Melquisedec le trae a Abraham su suministro divino y junto con su bendición, después que Abraham combatió la batalla contra los 4 reyes. Y ahora pasamos a la tercera etapa. Después de estas cosas, después de la experiencia de aprender a vivir por fe, para cuidar de su vivir, él avanza a la próxima etapa, que es en el capítulo 15. En el capítulo 15 It says, "Do not be afraid, Abraham. I am your shield and your exceedingly great reward." In his fifth speaking en su quinto, in a vision, la quinta vez que habla con Abraham, esta vez es una visión, como escudo y gran galardón. in G. The second speaking is concerning the land, that is in H. It's in the same. Aquí le habla en 2 ocasiones, primero en la letra G y luego en la letra H, y ambos hablares ocurren al mismo tiempo. Primero, él habló a Abraham cuando él temía la vergüenza de los 4 reyes, para decirle que su descendencia celestial en su naturaleza divina sería tan numerosa como las estrellas del cielo, que nadie en la tierra puede tocar. Abraham creyó en Jehová y Jehová se lo contó por justicia. Had a good message of that. James compartió un buen mensaje acerca de esto. Ese fue el hablar de Dios Following that, con Abraham. he was able to believe in the seed, but he couldn't Luego él believe in the land. cree en la simiente, pero no cree en la tierra, así que Dios establece un pacto, que es el pacto de Génesis 15, que es precursor del pacto del Nuevo Testamento. El Dios de Abraham es el Dios de fidelidad, al predecirle a Abraham la 6ª vez que habla con él, mientras él dormía profundamente, que su descendencia terrenal en su naturaleza humana sería peregrina en Egipto, serviría a los egipcios, la afligiría por 400 años, en su 4ª generación regresarán a Canaán. Además, él es el Dios de fidelidad al hacer un pacto con él, de que a su descendencia daría la tierra que va desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. So that is
That is, let me see. I get lost. Perdón, perdí mi lugar. Yeah, that is the sixth. Sí, ese es el sexto hablar. That is sixth speaking. Okay, now. Ahora, el séptimo hablar. Seventh speaking is J. But before J, you have El séptimo hablar es en la letra J, pero antes de la J está la I, y ahí no hay hablar. Aun cuando no se habla, eso es parte de la historia de Dios. when God keeps silent. Saben, cuando Dios guarda silencio, hay algo que está ocurriendo. Más le vale que usted haga algo. It's very meaningful. That Es muy significativo que Dios hable, God doesn't say anything. y es muy significativo que Él guarde silencio. As significant. El silencio de Dios es tan significativo como su hablar. Dios no habló por 3 años porque Abraham ejercitó su carne. El Dios de Abraham es el Dios que guarda silencio. One aspect of Eso es un aspecto de nuestro Dios. En ocasiones Él guarda silencio. that's our God. Ese es nuestro Dios. The fact that Abraham listened Debido a que Abraham escuchó a su esposa Sara y se casó con Agar, a fin de obtener un hijo al valerse de su carne cuando tenía 86 años. Debido a esto, Dios guardó silencio y no le habló a Abraham por 13 años, hasta que éste tenía 99 años y Dios se le apareció nuevamente. Próximo punto, vuelve el hablar de Dios en el capítulo 17. for the test. Y eso es después de la prueba y después de que aprendió Fulfill God's purpose not by his own effort. a cumplir el propósito de Dios, no por su propio esfuerzo, sino por gracia. Luego Dios entra. Abraham was Dice, 99 years old. cuando Abraham tenía 99 años, entonces And there's a change. está la revelación del nombre de Dios y cambia el nombre de él. El Shaddai, Dios dice, yo soy el Shaddai my purpose. Not y cumpliré mi propósito, no por ti, sino por mí mismo, all sufficient others. como aquel que tiene la obra todo suficiente, Bountiful supply of the Spirit of Jesus Christ. con el abundante suministro del Espíritu de Jesucristo. Él, no tu carne débil, Walk before cumplirá mi propósito. Andad delante de mí, sé perfecto, y cambia tu nombre. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, that's El Shaddai. y tu esposa será Sara. In his J, el Dios de Abraham es el Dios que es todo suficiente. La tercera vez que se le aparece a Abraham y la séptima vez que habla con él, al revelarse como el Dios de la circuncisión, que corta el hombre natural que está en su carne de su pueblo escogido, a fin de que llegue a ser la nueva creación, el cual es representada por Isaac, quien nació por la gracia de Dios, y no por Ismael, quien nació por el esfuerzo carnal de Abraham. Ahora hay 4 puntos maravillosos acerca del Shaddai. Dios se revela como el Dios todo suficiente para que los que creen en Él anden en su presencia, disfrutando constantemente de Él y de su suministro todo suficiente, y para que Dios se añada a ellos como el elemento y factor de su perfección. 2. El título divino Shaddai se compone de 2 palabras hebreas. Él significa el poderoso, y Shaddai viene de la palabra hebrea que significa pecho o ubre. 3. Por lo tanto, Dios es el poderoso con una ubre, el poderoso todo suficiente a fin de ser aquel que nutre, fortalece y abastece abundantemente a sus llamados, quienes continuamente le reciben. 4. El Dios todo suficiente es el Dios de la crucifixión, quien pone fin a nuestro hombre natural que está en la carne, y también el Dios de la resurrección, que hace germinar a nuestro nuevo hombre con miras a la nueva creación. Es después de esto que Dios conoció a Abraham como aquel que llama las cosas que no son como que son, y de la muerte llama la vida. Es después de esto que Dios aparece con nuevos nombres. Aquí tiene el Shaddai, y luego en Berseba tiene and then el Olem, el eterno. over Jireh. God Y luego en Moriah, Jehová Jireh, que es el que provee. by a more richer name. Él avanzó conociendo a Dios por medio de sus nombres aún más ricos. Por eso avanzamos a la 4ª etapa, que Dios aparece
en su relación con el hombre. El Dios de Abraham es el Dios que ofrece su amistad humana. Al venir la cuarta vez que se le aparece a Abraham y la octava vez que habla con él, como hombre, en forma de hombre, para visitar a Abraham como su amigo, en el nivel humano, a fin de andar y conversar con Abraham como un amigo humano, con un amigo humano, y contarle acerca de su juicio sobre Sodoma, donde vivía el sobrino de su amigo Lot y la familia de este. Then, next one. Eso lo cubrió Minoro en el último mensaje. Próximamente, el próximo punto es un tiempo en el cual Dios no habla. El cuidado soberano de Dios Abraham's nephew en su obrar. El Dios de Abraham es el Dios que ofrece una amistad en la humanidad al enviar fuera al sobrino de Abraham y sus dos hijas a escapar del asolamiento de Sodoma, acordándose de Abraham, su amigo íntimo. Todo aquello coopera bien para aquellos que son llamados. ¿Quién era llamado? Abraham. Todo coopera para bien. De igual manera, todo coopera bien para nosotros. Ya sea que Dios hable o no le hable, Él coopera. Todas las cosas cooperan para bien para los que Él ha llamado. Los que Él llamó, Él justificó. Y a los que justificó, Él glorificó. Próximo, el Dios de Abraham es el Dios todopoderoso que brinda su cuidado amigable cuando salva a su amigo íntimo, Abraham, con su gran poder, evitando que la esposa de este caiga en manos de Abimelech, rey de Gerar. Eso es una debilidad vergonzosa y una intercesión vergonzosa. Anteriormente había habido una intercesión gloriosa por Lot, pero aquí hubo una intercesión vergonzosa porque el rey Abimelech no tenía hijo, Abraham tampoco tenía hijo. Abraham oró por Abimelech y Abimelech tiene hijo y Dios en su soberanía saca a Abraham. Eso también fue el cuidado de Dios, un cuidado amigable. Próximo, muy importante, él regresa. and then after he came back to Y Beersheba. al regresar, regresa a Berseba. Jehovah visited Sarah, Y ahora Jehová visita a Sara and Sarah conceived. So five y Sara concibe. Finalmente Sara tiene un hijo child, the child was being raised up in Beersheba, and Beersheba y el niño fue criado Abraham did a covenant with en Berseba y fue que Abraham había tenido un pacto con Abimelech 7 lambs, y ese pozo se llamó el pozo de las 7 lámparas. Y ahí planted a tamarisk tree, and there Abraham sembró un árbol tamarisco y él invoca el nombre de Elohim. and the God of Abraham is the God of change. El Dios de Abraham es el Dios inmutable. Grace in recognizing Isaac, his son of Sarah, and his only son. Cuando guarda el principio de su gracia, al recobrar a Isaac, hijo de Abraham, al reconocer a Isaac, hijo de Abraham, a quien Sara dio a luz como único hijo de Abraham. Finally, Entonces fue la 9ª vez que habla con él. Finalmente, there was a speaking en in capítulo 22. Primero Dios habla en Berseba, Abraham to offer up his son Isaac. Then pidiéndole a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac. Y Abraham lleva su hijo Isaac al monte Moriah. Y las últimas 2 veces que Dios habla es en el monte Moriah. ¿No es glorioso que Dios comienza a hablar en Ur de los Caldeos, pero termina en el monte Moriah? ¿Quiere que su vida sea así? from the bar, Dios le habló a usted en la cantina, mientras estaba allí en la cantina. Dios lo llamó y lo sacó de esa cantina. in Mount Moriah, Y usted termina al final de su vida en el monte Moriah, spoke to you. porque Dios le habló. Amen. So, Amén. Los últimos tres puntos. not yet. No, todavía no. La letra O. El Dios de Abraham es el Dios de prueba. La 10ª vez que habla con él, cuando pone a prueba a Abraham, su íntimo amigo humano, al pedirle que le ofrezca en holocausto a su único hijo a quien amaba. Then P, when they Letra P. El Dios, al llegar al monte Moriah, el Dios de Abraham is the triune God of es el Dios triuno de provisión. to replace Isaac La 10ª vez que habla con Abraham, cuando provee un carnero como sustituto de Isaac, para que sea ofrecido en holocausto a él como ángel de Jehová, Cristo. Finalmente, el Dios de Abraham es el Dios triuno de bendición. La 12ª y última vez que habla con Abraham, cuando le promete que él
that he, as the Como ángel de Jehová, Cristo bendeciría y multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y que en su descendencia, Cristo, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. what did he say? ¿Y qué fue lo que él dijo? Se los leeré. Capítulo 22, versículos 16 al 18. Por mí mismo he jurado, declara Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré grandemente tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido a mi voz. Ese es el último hablar en la vida de Abraham. It's a full life. Don't you? ¿Piensa usted que ese es un vivir completo? It's not full. And his name were not written on the temples, and his images Su nombre no fue escrito sobre templos, su imagen no fue cavada en montes, pero su historia fue escrita en la historia divina. Un hombre que fracasó en cada etapa de su vida, and start from zero. que comenzó desde cero y avanzó hasta la cumbre. In Ur of Chaldea. Desde Ur de los Caldeos, cuando el Dios de gloria se le apareció, Offered his only hasta que Él ofrece a su Hijo unigénito sobre el monte Moriah. God. Ese es el Dios de Abraham. I hope it can be your God. Yo espero que también llegue a ser su Dios. Espero que también sea mi Dios. Finally, Finalmente, last point. el último punto. The last point is not God speaking. Because my page is only stuck. El último punto no es el hablar de Dios. Okay, here it is. Tengo que encontrar mi hoja. Muy bien, aquí el último punto. The God of Abraham, El Dios de Abraham es el Dios de amistad en el nivel humano. leading the old Al guiar al siervo más antiguo de su amigo Abraham para que tome una esposa para su hijo Isaac. in this, God dealt with En esto, Dios trató con Abraham that is causes en una manera que causa to worship the Lord. que el siervo And I would tell adora al Señor. that the Y title of this concluiré de esta manera. El título de este mensaje es El Dios de Abraham revelado en sus tratos con Abraham. La historia de Dios primeramente es consigo mismo, pero en segundo lugar es con los tratos del hombre. Y la manera en la que Él trata con el hombre, su trato es con el hombre. and we have to know God. Y tenemos que conocer a Dios y conocer sus caminos y cómo trata con el hombre. And as Abraham looked back, he could say, Al mirar hacia atrás, Abraham pudo haber dicho, yo conozco a Dios y conozco sus caminos. worship God. Yo adoro a Dios y adoro sus caminos. There's a book by Watchman Nee. Hay un libro de Watchman Nee titulado Adorar los caminos de Dios. Knows God not only Un hombre que conoce a Dios no solo adora a Dios, sino que adora también sus caminos. ¿Y cuáles son sus caminos? the way that he deals with us. Esa es la manera en la que Él trata con nosotros. He would remember Al mirar hacia atrás, Abraham recordaba cómo trató con él with him when he went down to Egypt. He would al descender a Egipto, with him cómo trató con él just disobey God cuando desobedeció a Dios and took Hagar. y tomó a Agar como esposa. He would remember how God Él recordaría cómo Dios trató con él cuando descendió y fracasó, cómo Dios trató con él cuando fue fiel. Y él recordaría todos estos tratos. Y todos estos tratos, al sumarlos, 1 más 1 más 1 más 1, son los caminos de Dios. Es la manera de Dios. Santos, conocemos la manera que Dios toma. Conocemos la manera que Dios toma en nosotros. You know, Amy Barber in the hymn, Amy Barber, en la última estrofa
de ese himno habla de adorar sus caminos. knows how to worship. Ella fue una persona que aprendió a adorar la manera que Dios toma. All be such persons. Espero que todos seamos tales personas, God of Abraham is not para que el Dios de Abraham no solo sea el Dios de Abraham, just my, sino que sea mi Dios. and I hope that Y espero to the end of our life, que al llegar al final de nuestras vidas, digamos lo mismo que dijo Abraham that brother Lee y lo mismo que dijo el hermano Lee, our God. que este sea nuestro Dios, este es mi Dios. Message will give you a blessing. Mi esperanza es que este mensaje les bendiga. The conclusion. Ahora al final, como una conclusión, mencioné al principio, ¿cómo sabemos? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo se revela Dios a nosotros? Primeramente, apareciéndose. Segundo, al hablar. Lo principal es el hablar, 12 veces. Beginning, which is Apareciéndose al principio para atraerlo y eso sucede 4 veces. Luego su llamado 2 veces en una visión y lo que él hace en el entorno en 6 ocasiones en su humanidad. Roman numeral 2. As a whole, Número romano 2. the God En resumen, el Dios de Abraham es el Dios que habla in his appearance, apareciéndose con un llamamiento en una visión in human friendship, y en una amistad humana to his a fin de darle a conocer a su amigo íntimo que está en la tierra lo que él desea con respecto a él y lo que quiere que haga según el deseo de su corazón, con miras al cumplimiento de la economía eterna para la Trinidad divina. Él era un pequeño hombre. Sin embargo, él, was the God that he knew. el Dios que él conoció, llegó a ser el Dios de todas las generaciones a través de toda la tierra a partir de ese momento. He wrote, Solo porque este hombre escribió una historia con Dios. Amén. bless us. Pueda el Señor bendecirnos. Let's pray to our Savior. Oremos con nuestro compañero, con nuestro vecino.